Vamos a continuar con la información esta noche aquí en la red de Radio Red. El próximo lunes es 14 de febrero, es día de San Valentín, es el día de los novios, el día del amor, el día de la amistad, el día dedicado precisamente a uno de los sentimientos más sublimes que tiene el ser humano y que por el cual existe todo o existe nada, el amor. O existe todo o existe nada, o existe construcción o existe destrucción, en todos los sentidos y a todos los niveles. El amor es el sentimiento que mueve a la raza humana, más allá de las intelectualidades, más allá de diferentes formas de pensar, más allá de las religiones inclusive. El sentimiento de amor es lo que nos mueve, precisamente. Analícelo desde este punto de vista y verá que todo es amor o desamor. No hay más. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el enamoramiento? ¿Qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo? Dicen que en el corazón, pero creo que está en el cerebro. Esa atracción por la otra persona o el interés por la persona amada. Tengo en la línea telefónica al doctor Bernardo Cruz Atilano, psiquiatra, adscrito al Hospital General de Zona número 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en nuestro viernes médico, nuestro viernes de salud. Doctor Cruz Atilano, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Qué es estar enamorado? ¿Qué es el enamoramiento desde el punto de vista salud mental, psiquiatría? ¿Cómo nos lo puede describir, doctor? Sí, claro, es muy importante cuando nosotros estamos hablando de las emociones, del amor, que es un concepto universal, y que de repente podemos llegar a confundir el amor, el enamoramiento, las pasiones. Nosotros para poder llegar al amor tenemos que pasar por un proceso de enamoramiento. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Cuando hablamos del enamoramiento, lo entendemos como un proceso de idealización, generalmente hacia una persona, que se caracteriza por presentar así un cambio en la percepción de la realidad y está asociado a emociones de alegría. Este proceso es muy importante porque cuando empezamos a idealizar, nosotros únicamente observamos las cosas positivas de la persona que empezamos a amar. Tenemos un deseo intenso por ver a la persona, por escuchar a la persona. Tenemos un miedo al rechazo de esta persona. Nuestra atención empieza a centrarse la mayor parte del tiempo en esta persona. Nosotros podemos entender el enamoramiento como una distorsión de la realidad, estando asociado a una idealización de la persona. Además, algo que es muy interesante es que esto tiene una explicación física. Nosotros, cuando empezamos un proceso de enamoramiento, es porque tenemos un estímulo externo. Existe una persona que puede haber una atracción física, puede haber algo, este estímulo lo percibimos, nuestra corteza cerebral, que es la que se encarga de interpretar este estímulo, manda información hacia el hipotálamo y aquí empieza a haber una regulación de algunas sustancias, como es la norepinefrina y la serotonina y dopamina, que son las que se encargan de dar ciertas respuestas conductuales y fisiológicas a este proceso de enamoramiento. Algo muy interesante es que estas sustancias van a dar algunos síntomas físicos muy característicos del enamoramiento. Esto es, cuando tenemos el estímulo a la persona amada, empezamos a tener temblor, un poquito de nerviosismo, quizá boca seca, una sensación de vacío en el estómago, que podemos darle una interpretación como de mariposas en el estómago, empezamos a tener sudoración, y son síntomas físicos que están asociados a una descarga a nivel del sistema nervioso central, generados por un estímulo externo, que es la persona de la cual nos estamos enamorando. Uh-huh. Hay un todo es química, doctor. Todo es un proceso químico entonces en el cerebro. Existen las dos formas de ver las cosas, porque sí, efectivamente, hay una parte química que está regulada por sustancias como dopamina y norepinefrina. También hay una sustancia que se conoce como etilamina, que es una amina aromática semejante a una anfetamina, que también nos va a dar una sensación de euforia. Es como estarnos drogando con el amor a través de esta sustancia que se llama etilamina. Pero aquí algo importante es que tampoco podemos estar pensando que todo es el amor, porque nosotros también tenemos experiencias previas que también van a estar regulando nuestras respuestas hacia este proceso de idealización. Entonces, nosotros, para poder entender un poquito lo que es el amor y el enamoramiento, que son situaciones diferentes, nosotros cuando tenemos un contacto de primera instancia con alguna persona que cumple ciertas características, que nosotros empezamos a idealizar, empezamos a observar todo lo positivo de esta persona. Dejamos de ver la parte negativa. Por eso es que nosotros tenemos una distorsión de esta realidad. Ahora, este proceso tampoco es eterno, aunque hay mucha diversidad de opiniones en cuanto dura el proceso de enamoramiento. Se habla de semanas, de meses, de años.
En promedio podemos pensar que dura entre 6 meses y un año. En este proceso de enamoramiento, cuando empieza a bajar, nosotros empezamos a observar también algunos aspectos negativos de la otra persona, y es cuando nosotros empezamos a desilusionarnos de la otra persona. Ujú. Aquí, cuando nosotros tenemos una actitud madura, cuando tenemos una actitud positiva a relacionarnos con la otra persona, empezamos a aceptar la parte negativa de la persona, y entonces, cuando aceptamos la parte negativa, la parte positiva, y empezamos a disfrutar a la persona, podemos hablar ya de un sentimiento de amor, en este concepto universal de amor, cuando se menciona así como algo romántico, que amar es encontrar en la felicidad de otro nuestra propia felicidad. Y sí es importante que nosotros empecemos a identificar el concepto de amor en el aspecto más puro, de no de darlo a los demás, no de ser sumiso a los demás, sino de disfrutar a la otra persona y compartir con la otra persona. Vaya, pues este último paso, no creo que se dé en todos los casos. Es más, no sé si existe alguna estadística de en qué momento se da este proceso de maduración para poder entender el amor ya como una aceptación de una manera integral de la otra persona y disfrutarla como usted lo ha descrito. Me imagino que debe ser un porcentaje muy pequeño de los que empiezan en el proceso de enamoramiento, doctor. Claro, desgraciadamente existe una teoría en psiquiatría que dice que las personas se unen por su parte sana o por su parte enferma. Aquí se enganchan mucho las personas, empiezan en un proceso de enamoramiento, pero la parte madura sería que terminaran en un estado de amor porque se aceptan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con algunas personas? Se enganchan no por la parte del amor, sino por la parte de la dependencia. Estas personas están acostumbradas a servirle a los demás porque es la experiencia que han aprendido, porque culturalmente entendemos que el amor tiene una connotación cultural, social, religiosa, tiene muchas maneras de ser visto, y si nosotros aprendimos que el amor es servirle a los demás, y entonces nos enganchamos con una persona que sea una persona que utiliza a los demás, entonces vamos a creer que estamos enamorados, porque yo le sirvo y a esa persona le gusta que le sirvan, y entonces creemos que estamos enamorados, aunque realmente es una relación de dependencia y codependencia. Entonces sí es un poquito difícil poder tener unas estadísticas de cuántas personas llegan al amor puro, porque para poder llegar al amor puro, al amor genuino, tendríamos que tener un estado de inteligencia emocional, un estado de crecimiento emocional lo suficientemente alto como para llegar a disfrutar el amor. En el contexto muy estricto, el amor se disfruta, no se sufre. Doctor Cruz Atilano, ha mencionado en varias ocasiones ese crecimiento emocional y lo ha traducido en la palabra maduración. ¿Cómo se logra eso? Porque yo creo que ahí es donde está precisamente el punto que nos puede llevar al éxito o el fracaso en una relación amorosa, doctor Cruz. Claro, es bien importante cuando nosotros crecemos emocionalmente, es porque aprendemos que somos responsables de nosotros mismos, cuando nos atrevemos a ser felices con, sin o a pesar de las cosas. Las personas muchas veces empiezan a poner sus emociones en manos de otras personas y empiezan a hacer referencias como yo sería feliz si esta persona hiciera esto, yo sería feliz si mis hijos hicieran esto, yo sería feliz, y siempre su felicidad está condicionada por situaciones externas. Cuando una persona logra hacerse responsable de su propia felicidad sin responsabilizarse de otras personas y sin dejar su propia responsabilidad en las manos de otra, podemos considerar que esa persona tiene una madurez emocional. Qué interesante, doctor. ¿Debería existir escuelas para esto, no cree usted, doctor Cruz? Sí, desgraciadamente, bueno, creo que nos falta un poco de desarrollo cultural en nuestro contexto para poder entender esta parte del crecimiento emocional. Nosotros en el IMSS tenemos grupos de terapia de desarrollo emocional donde tratamos personas con problemas de dependencia emocional, y el objetivo de nosotros es que adquieran una independencia emocional para que a su vez tengan esa libertad. Se menciona que una persona libre es una persona que ya no responsabiliza a los demás de su propio estado emocional, y una vez que se logra ese punto, se considera que está libre y preparado para amar a los demás. Bien, pues doctor Bernardo Cruz, realmente fue muy interesante el escuchar estos conceptos y sobre todo este último punto. Yo creo que hay tantas personas que están en una relación de dependencia o de codependencia y que responsabilizan a la otra persona de lo que están sintiendo, de las crisis en las que se encuentran. Si alguien quiere entrar en contacto con ustedes, ¿qué número telefónico deben marcar o qué página de internet deben buscar? Sí, en la página de internet del IMSS
ims.gov.mx, y en cualquiera de sus unidades de medicina familiar pueden ser canalizados a los servicios de salud mental. Correcto. ¿Y algún número telefónico que nos recomiende, doctor Cruz? 5712-2599. 5712-2599. Así es. Doctor Cruz Atilano, muchas gracias por esta información y le deseo un buen día 14 de febrero, el próximo lunes. Que la pase usted muy bien. Gracias, muy amable por la entrevista. Gracias, hasta pronto. Hasta. El doctor Bernardo Cruz Atilano, psiquiatra. Esta última parte es muy importante, ¿eh? Y yo sé que es durísimo tener que decirlo en estos términos, pero también tenemos que entrar en esa maduración de comprender que cuando hablamos de salud mental, no significa decirle a la otra persona que está loco o loca, ¿no? De ninguna manera. Entonces, siempre se necesita algún tipo de ayuda. Si usted, por la razón que sea, vive una situación de crisis, entendiendo, bueno, pues todos estos elementos que nos dio el doctor Bernardo Cruz Atilano, tal vez le convenga llamarle por teléfono y pedirle alguna orientación de qué manera puede, pues, vivir en esa libertad y no en esa dependencia, sobre todo cuando hablamos de la fase negativa del sentimiento del amor. 5712-2599 es el teléfono del doctor Cruz Atilano, 5712-2599, 5712-2599. ¿Y sabe qué? Tomar en cuenta lo que dijo el doctor Cruz Atilano y a disfrutar de nuestras parejas, a disfrutar de nuestra esposa, de su esposo, de su novio, de su novia, en la situación en la que usted se encuentre. ¿Sí? Y disfrutarle virtudes y errores. Sí, y convivir y pasarla muy bien, y deseo que tenga usted un 14 de febrero lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de demostraciones de cariño y afecto verdadero. Más allá de los corazoncitos y de la mercadotecnia, más allá de ello, qué bueno que existe un día en donde podemos recordar, en donde podemos reflexionar que usted ama a alguien y que usted es amado por alguien. Yo creo que ese es el mensaje que nos deberíamos de llevar, más allá de la comercialización de un día donde se recuerda a San Valentín. Las 7:28, la temperatura está en, dice el termómetro, 17 grados.